Mateo 6, versículo 25, vamos a estar leyendo hasta el verso 33. El título del sermón, bueno, no sé si algunos lo vieron, es El reino no es de este mundo. ¿Cuántos lo vieron ahí en el chat de la iglesia? Entonces, vamos a hablar sobre el reino. Pero antes vamos a orar, amén. Vamos a orar, así que acompáñenme en esta oración, amado hermano. Santo Padre, Señor Dios Todopoderoso. Padre, estamos aquí, Señor, en esta mañana. Padre, reunidos, amado Dios, para darte a ti gloria, para darte a ti honra, alabanza, Señor. Darte gracias, amado Dios, por tu salvación. Darte gracias, Señor, por Jesucristo tu Hijo, por su obra en la cruz y por su sangre, Señor, que fue derramada, Señor, para nuestra salvación, para limpiarnos de nuestro pecado. Gracias por esa sangre preciosa, Señor, que es suficiente, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Dios. Te pido, Señor, tomes el control, que tú seas glorificado y exaltado, Señor, a través de la exposición de tu palabra, la cual es tu verdad, la cual es poderosa, Señor. Tu evangelio para salvación, Señor. Y que tu iglesia sea, Señor, edificada, amado Dios, exhortada en amor, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a orar. Mi Biblia dice en el verso 25, no sé, en algunas versiones, tal vez no lo titula de esa manera, pero dice el afán y la ansiedad, y ahí es donde vamos a iniciar, aunque realmente el texto o el verso clave es el 33, donde nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es el texto, pero vamos a iniciar desde el 25. Y la palabra del Señor dice, el Señor Jesús hablando: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más, dice, que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y en otras versiones dice, agregar una hora de su vida. Eso es lo que dice en otras versiones. Y es lo que quiere decir ese verso. Por más que se afane, por más que se preocupe, por más que corra, ¿quién podrá agregar a su vida? Dice una hora en algunas versiones, pero yo diría que tan siquiera un segundo. ¿Quién podría? Nadie. Considerad, ¿verdad? Dice, y por el verso 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considera los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos?
¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Verso 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y después de haber dicho esto Jesús, Él dice, en mi versión dice, más buscad, pero en otras dice, pero busquen. Y aquí dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sabe? Bueno, cuando hablamos, amado hermano, de reinos, y cuando mencionamos reinos, pues no estamos muy familiarizados con los reinos, ¿verdad? Y de hecho, cuando analizaba un poco esto y trataba de también buscar el título para el mensaje, yo decía, bueno, es que cuando nos hablan de reinos, cuando nos hablan de estas cosas, como no estamos tan familiarizados con ello, lo vemos algo así como muy lejos, como muy lejano. Es casi como cuando empiezan esas películas de caricaturas o qué sé yo, esas películas fantasiosas o la literatura, en cuentos, cuando hablan de un reino y entonces casi siempre inician diciendo y en un lugar o en un reino muy lejano, ¿verdad? Y es que a veces así sentimos que es el reino de Dios, sentimos que es algo muy lejano, ¿verdad? Entonces, yo meditaba en eso y es cierto, bueno, no sé si solo me pasa a mí, pero a veces cuando nos hablan del reino y esto, bueno, creemos que es algo como que no está tan cerca de nosotros y como que es algo que está muy allá, muy lejos, pero no es así en realidad. En realidad el reino de los cielos, y vamos a ir viendo, en realidad el reino de los cielos se acercó a esta humanidad y se acercó a través de la persona de Cristo. El reino de los cielos se acercó. Entonces, vemos que también el reino de Dios o el reino de los cielos es un reino que no es de este mundo y es un reino espiritual, algo que también nos cuesta también mucho entender. Es un reino espiritual, nos cuesta entenderlo por nuestra naturaleza caída, por lo cual estamos en este mundo, un mundo que es gobernado por las tinieblas, un mundo que es gobernado por el príncipe de este mundo, su influencia. Entonces vemos que el reino es espiritual, del cual Jesús habla, y es también sobrenatural. Espiritual nos dice, por ejemplo, Romanos 14, 17, leo para ustedes, en la versión de las Américas, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Escuchó bien? El reino de Dios no es comida ni bebida. Y luego dice, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, en relación con el texto que leímos antes, cuando Jesús comienza a decir que no se preocupen por ciertas cosas, Jesús está hablando de cosas básicas que son de este mundo. La comida, el vestido, la bebida, todas esas cosas que a veces nos preocupan, que a veces nos afanan, que a veces tenemos en nuestra vida, claro, en nuestra vida, pero Jesús empieza diciendo, no os preocupéis por vuestra vida, en el texto, en el verso 25. No os preocupéis por vuestra vida, y no precisamente por esta vida, digamos, de que estamos vivos, sino por la vida en general, por las cosas de este mundo. Él llega y dice, no se preocupen por eso. Igual, yo le digo, sinceramente, es algo que muchas veces cuesta decir que no nos vamos a preocupar por estas cosas. Es que estamos impulsados también por nuestra naturaleza caída y la distancia que existe muchas veces entre nosotros y Dios y su reino, por lo cual entonces caemos en estas circunstancias de preocupación y los afanes. Entonces, la Biblia nos dice que el reino de Dios no se compone de estas cosas, no son las cosas necesarias que realmente pues tenemos que tener acá, sino que su reino es un reino de justicia y esta justicia solamente se encuentra en Jesucristo. Y esta justicia es la que hace que tengamos paz para con Dios y que tengamos gozo en el Espíritu Santo.
Entonces vemos que aquí se ve una clara diferencia entre las cosas que competen y las necesidades humanas, las necesidades terrenas, las cosas de este mundo y las necesidades o las cosas espirituales del reino. Se denota una diferencia y marca la Biblia una diferencia, diciendo de manera contundente: el reino de Dios no es comida ni bebida, pero necesitamos de eso. Sí, pero aquí en las cosas de este mundo, sí, las necesitamos de esas cosas básicas. Pero la Biblia nos está diciendo que al reino en que usted y yo pertenecemos, al reino en el cual nosotros ahora hemos sido llamados, no es de esa forma. Es un reino, dice, de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es un reino espiritual, del cual tenemos necesidades de otras cosas, las cuales son espirituales. Son espirituales. Hay necesidades de alimentos, sí hay necesidades de vestido, como lo leímos en Mateo. Parte de lo terrenal, pero parte también de un sistema de este mundo, parte de un sistema de un mundo caído, un sistema donde el príncipe de este mundo influencia todo e incluso todo es afectado por la influencia de ese príncipe. Ahora, el sistema está realmente, este sistema caído está en contra de la humanidad, está en contra del hombre. Por lo tanto, no solamente está en contra del hombre, sino en contra del creyente verdadero. Porque el que no es verdadero, créame que no va a tener ningún problema con este sistema caído, con el mundo. Está en contra del creyente y está en contra de la iglesia de manera corporativa, de manera, digamos, como un cuerpo. Está en contra de la iglesia. Tanto así que Jesús, cuando oró por sus discípulos, Él, en Juan 17:15, leo para ustedes, Él orando por sus discípulos, Él vino y dijo, y no solo por sus discípulos, sino por todos aquellos que fueran a creer. Él dijo: no te ruego que los saques de este sistema, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal, o que los guardes del maligno. Eso es lo que Jesús pedía, entendiendo que este mundo y que este sistema está torcido, está en contra de la iglesia, totalmente. Y Jesús también dejó muy en claro que su reino no era de este mundo, y eso lo vemos cuando Él está con Pilatos, Juan 18:36, dice: mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. Entonces Él deja muy en claro que su reino no era de este mundo, diciéndole a Pilatos que si el reino fuera de este mundo, entonces Él habría promovido una gran revolución, porque Él llega y le dice: si fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero ahora, mi reino no es de aquí. Dejó muy en claro Jesús. El reino es sobrenatural y es con poder, pero ese reino no es con un poder material. No es material. No es con un poder político. No es un activismo social, como ahora se mueve mucho. Y eso, bueno, es otro tema, no me voy a meter en eso mucho, pero sí, el activismo social, donde dichos activistas promueven el salvar el planeta, salvar la humanidad, salvar al hombre. Ellos promueven esto. Tratando de salvar al planeta, terminan adorando la creación más que al Creador. Este reino no es de este mundo, no se origina en este mundo, puesto que realmente este reino no tiene principio ni fin. Él no se origina cuando es la creación, no. El reino se origina, no tiene un origen acá. Él no tiene principio, Él no tiene fin, este reino es eterno, por siempre y para siempre. Por lo tanto, Él no busca conquistar, ni aspira al dominio mundial. El reino es sobrenatural. Ejerce su poder de manera sobrenatural, haciendo prodigios, haciendo milagros. Jesús dice en Mateo, capítulo 4, verso 23 al 24, dice que Él caminó por Galilea, por unas regiones, dice, haciendo prodigios y milagros. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia.
le traían afligidos por diversas enfermedades, atormentados, endemoniados, lunáticos, paralíticos. A todos sanó y mucha gente le seguía. Mucha gente le seguía. Pero antes de que este reino comience a hacer estos prodigios y milagros, antes de que este reino comience a manifestarse con ese poder, antes de eso, antes de esas manifestaciones, le precede un llamado al arrepentimiento, un llamado en el cual Juan el Bautista es quien prepara el camino al Mesías, anunciado y esperado. Él prepara ese camino con su mensaje, y ese mensaje era: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el llamado que hace Juan. Él predicaba diciendo: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, pero la condición es el arrepentimiento para que usted sea parte de ese reino. Hay una condición, y es el arrepentimiento. Y ese era el mensaje que Juan el Bautista traía, preparando el camino a Jesús. Y ese mismo mensaje es con el que Jesús inicia también su ministerio, poniendo como condición para accesar a su reino el arrepentirse. Es inevitable, amado hermano, amigo, saltarse ese paso. La condición para el reino es el arrepentimiento, y no hay otro. Entonces el reino de los cielos se acerca, pero hay que arrepentirse. Lo cual implica volverse a Cristo y por medio de Él al Padre, y por medio de Él a ese reino. La decisión de volverse del pecado a la salvación en Cristo. No es solo que yo quedo absuelto. ¡Qué bien! Cristo, mi Salvador. Quedo absuelto del pecado. Sí, wow, genial. A la salvación en Cristo. No es solo que quedo absuelto de los cargos que me condenan, sino que ahora Él es Señor y Rey de mi vida. Ahora entonces, si yo verdaderamente me he arrepentido, Él debe gobernar mi vida. Su reino se acercó. Y yo debo vivir como su reino dice que debo vivir. Entonces, esto es una decisión, escuche bien, es una decisión libre de parte del pecador. Es una decisión libre de parte de nosotros como pecadores, pero hecha solo posible mediante la gracia. Esa gracia que es la que nos capacita y es dada al pecador al escuchar el Evangelio para creer en Cristo. Es de esa forma como funciona. O sea, no hay mérito en nosotros, todo es por gracia y el mérito siempre será del Señor, amén. Y esa gracia es la que nos capacita. Sí, una vez que hemos recibido eso, una vez que Dios ha hecho esa obra, entonces somos libres para decir que sí al reino de Dios, para decirle que sí a Cristo. Pero también eso, como ciudadano del reino, como un reino que no es de este mundo, pero que no conozco bien. Esto es interesante. Pasa usted a ser ciudadano de un reino, pero es un reino que usted no conoce. No lo conoce muy bien, no lo entiendo bien. Y entonces debo buscarlo. Es lo que Jesús dice. Mas buscad el reino de Dios y su justicia. Esas implicaciones como ciudadanos del reino es buscar el reino. Jesús les dice a los que han creído a su anuncio de arrepentirse, que es de una manera imperativa, una orden como ciudadanos ahora del reino, que deben buscarlo. Usted y yo debemos buscar. Este buscar es de continuo. Es tener hambre y sed por ese reino y su justicia, para que el reino se dé en todas sus manifestaciones. En la iglesia, en la vida del creyente. Es buscar el reino. La presencia y poder de Dios en su propia vida y la iglesia como un solo cuerpo. Involucra la búsqueda, siempre dice, debe tener el deseo que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, como
se hace en la oración del Padre Nuestro, Mateo 6, verso 10. No solo de una manera individual, sino de forma colectiva, porque el reino tiene un rey y ese rey tiene un pueblo. Y ese pueblo somos aquellos que hemos creído, amén. Ese pueblo somos usted y yo. Este pueblo representa a su rey, representa a su reino, acá en la tierra. Colosenses, capítulo 1, verso 13, que creo que ya muchos conocen este verso, dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, libres de un gobierno de tinieblas, trasladados al reino de su amado Hijo Jesús. ¿Para qué? Para servir en ese reino, servirle a Él. Hebreos también, capítulo 12, verso 28, hablando del reino, dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia. Como ciudadanos del reino, entonces ahora dice que lo hemos recibido y que debemos demostrar gratitud. ¿De qué manera? Mediante un servicio a nuestro rey. ¿Qué sería entonces de un reino que su pueblo no le sirva? Generalmente entendemos un poquito del reino y de los reinos que todos, el pueblo, sus súbditos, todos sirven al rey. Entonces nosotros, dice acá, que debemos demostrar gratitud por lo que Él hizo, mediante cual ofrezcamos a ese rey, a Dios, un servicio aceptable con temor y reverencia. Esto involucra que al ser usted trasladado a este reino, viva para ese rey, sirva a ese rey. Todo reino, amado hermano, también tiene algo. Y es que generalmente casi todos los reinos van a tener amenazas. Todos los reinos tienen enemigos. Todos los reinos siempre buscan, siempre hay quienes buscan querer venir y entrar al reino y derrocar al rey y robar lo que el rey tiene en su reino y qué sé yo, ¿verdad? Como vemos en películas y cosas como estas. Entonces, el reino tiene enemigos también. Estos enemigos son espirituales. Por lo tanto, las armas de este reino, las armas que nosotros tenemos siendo parte de este reino, son espirituales. ¿Cómo enfrentamos a esos enemigos? Es a través de dos armas fundamentales, y son la palabra de Dios, con la cual tenemos que buscar el reino de Dios a través de ella, meditar en ella, y otra es la oración. La oración, algo que realmente debemos reconocer que es un área débil en la iglesia. Es un área débil en la vida del creyente. Pero estas son las armas con las cuales podemos enfrentar la oposición contra el reino de Dios, contra su iglesia, contra nosotros, como partes, como ciudadanos de ese reino. Debemos entender que hay enemigos también. Y si no utilizamos las armas espirituales que se nos han dejado, su palabra y la oración, en la cual lo digo, amado hermano, no en una forma de señalamiento, sino soy el primero también en que debo buscar más de ese reino y su justicia. Debo buscar más a través de la oración, debo buscar más a través de su palabra, deseando conocer ese reino y que ese reino se haga real en mi vida, más real que las realidades de este mundo. Es lo que necesitamos hacer, utilizando esas armas, la palabra y la oración en nuestra vida. La palabra misma dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y estas fortalezas dice que son generalmente, aquí mismo dice la palabra, son argumentos, toda altivez, esto lo dice en 2 Corintios 10, 4, 5, que se levantan contra el conocimiento de Dios. O sea,
Pertenecemos a un reino que no conocemos, un reino que realmente pues fuimos trasladados a su reino, ahora somos parte del reino, pero realmente no lo conocemos bien. Y entonces hay enemigos y hay argumentos en este mundo, un mundo caído, que nos bombardea y que nos impide conocer del reino. Y esa es una batalla que tenemos. Por eso Jesús dice, ante esas cosas que les mencioné, buscad. Un imperativo de buscar, de esforzarse en la gracia por buscar y conocer de ese reino del cual nosotros decimos que pertenecemos, pero que no conocemos. Y que es necesario que nos esforcemos por conocer el carácter de Dios, el carácter de nuestro Rey, el carácter, cuáles son las normas de su reino para nuestra vida, a través de la Escritura y a través de la oración. Es necesario, amado hermano. Los argumentos, las cosas de este mundo, crean en nosotros muchas veces y no nos damos cuenta, en el hombre, crea esa altivez la cual no le permite tener ese conocimiento. El conocimiento del reino, el conocimiento de Dios. Estos argumentos en contra de Dios están en este mundo a través de este sistema, y cuando estos argumentos se apoderan de nuestra mente, es ahí donde se desarrolla aquella batalla espiritual. Una de las batallas más fuertes que tiene el creyente desde siempre ha sido los afanes y ha sido la ansiedad. Todas las personas, pero hablemos del reino, hablemos de los que pertenecen al reino, hablemos del creyente. Y esto es un pecado. Es un pecado, y sí, un pecado por el cual Cristo también pagó con su sangre. Este pecado no es como el pecado de robar. No es como el pecado de mentir, odiar, guardar rencor, matar, adulterar, fornicar, pero pecado al fin. Caer en esto es un pecado también. Por eso, cuando leemos en Mateo 6, 25 al 33, y voy a leer en la versión de las Américas, dice: por eso les digo, dice Jesús, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes mucho más, no tienen ustedes mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por más preocupado, por más ansioso, por más que esté atrapado con la visión en las cosas de este mundo, podrá hacer algo, podrá añadir una hora de su vida? Y por la ropa, ¿y por qué se preocupan? Dice, observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles, y escuche, los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. En la versión que estoy leyendo dice, pero busquen primero su reino y su justicia. Busquen primero su reino y su justicia, y estas cosas yo me encargo, es lo que dice el Señor. Yo me encargo. Dejen de estar preocupados por eso. Y esto no significa que entonces usted va mañana a llegar y va a renunciar a su trabajo. No es así. Sí, claro, hay que seguir en las cosas, pero que estas cosas de este mundo no nos atrapen, no nos afanen, no nos pongan en esa situación de estar enfocados en ellas y totalmente desenfocados del reino al cual pertenecemos. Y si pertenecemos, debemos vivir como este reino dice que debemos vivir. Y Jesús dice que debemos vivir sin preocuparnos por esas cosas. Él se hará cargo de ellas. Es confiar en Él, es confiar en su promesa, es confiar en su palabra y lo que Él ha prometido para su pueblo. No es que estoy hablando de prosperidad ni de riquezas, no, es que Él suplirá lo que usted necesita, siempre y cuando usted busque el reino de Dios y su justicia, para que
la gloria de Dios se manifieste en la iglesia y en su vida. Y así el reino de Dios también sea anunciado y progrese en este mundo. Él va a suplir todo lo necesario, absolutamente todo, para que su pueblo avance proclamando ese reino. Él lo va a suplir. ¿Qué nos quiere enseñar entonces Jesús con sus palabras en este pasaje? Como ciudadanos de su reino, no hay una razón justificable para dudar de su cuidado. No hay absolutamente ni una sola razón. Vemos en el verso 25, donde Él nos dice, no se preocupen, no se afanen por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Y por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Él está diciendo, yo soy suficiente. Soy suficiente. Yo puedo otorgarles todas esas cosas. No se afanen, no se preocupen, no se desvelen, no tengan noches de insomnio. No estén tristes, no estén afligidos. Me tienen a mí. Eso es lo que el Señor quiere decirnos. Como ciudadanos de su reino, Él tiene el control de la vida y las necesidades que existen en esta vida. Esas tres necesidades que Él menciona, básicas: comer, beber y vestirnos. Eso Él lo ha prometido, hermanos. Eso Él lo prometió. Si tenemos algo más, es por gracia. Siempre es por gracia. Jesús no está prohibiendo, amado hermano, la participación suya y mía para suplir estas necesidades. No es que Él está diciendo, no lo hagan porque yo tengo... No, Él no está prohibiendo básicamente que usted tenga una participación en ello, como les decía anteriormente. Usted sigue acá, sigue trabajando, sigue planificando, sigue haciendo muchas cosas, pero no debe perder la visión. No debe perder la visión del reino, no debe perder a Cristo, su mirada en Él y confianza en Él. Jesús nos las está prohibiendo, que nosotros participemos en ellas. Lo que es aprobado es que estas cosas, aunque siendo de carácter básico o necesario, provoquen preocupación y ansiedad en nosotros. Eso es lo que Él desaprueba, ya que esto demuestra falta de fe en el cuidado y en el amor paternal de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, 7, dice, echando toda su ansiedad sobre Él. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si creemos en su palabra y sus promesas, nosotros echaremos cuando estemos amenazados por los enemigos y por las cosas de este mundo, cuando estemos amenazados por la ansiedad, por el temor, por las cosas que nos puedan afligir, porque como parte que estamos aquí, vamos a enfrentarnos a estas cosas. Y Pedro dice que echemos toda la ansiedad sobre Él, porque dice que Él tiene cuidado de ustedes. ¿Podemos creer en eso? ¿Usted y yo podemos creer fielmente a ello? Si su palabra lo dice, Él dice que Él tiene cuidado de usted y de mí, pero dudamos muchas veces de su palabra, dudamos de las palabras del Señor, caemos en esas dudas. Y esa es la lucha, hermanos, esa es la lucha que debemos tener, y es por eso que nos dice, busquen ese reino, un reino que no es de este mundo, no está en las cosas de este mundo, no está en la comida y la bebida, las cosas básicas. Por eso lo menciona. Solamente menciona las cosas básicas para no enumerar una serie de cosas que hay en este mundo que podrían quitarnos a nosotros la paz del reino, su justicia, su paz y su gozo en el Espíritu. Él nada más llega y dice, comida y bebida, pero es solamente para que entiendan que hasta en esas cosas podemos perder la paz y muchas otras cosas que vienen, los afanes de este mundo. Echemos nuestra ansiedad sobre Él. Jesús quiere que entendamos. En el verso 27, veamos, dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir un codo, dice, a su estatura o una hora a su vida? Jesús quiere que entendamos que las preocupaciones no tienen ningún provecho. Cuando usted se preocupa, hermano, dígame una cosa, usted consigue algo, usted logra algo. No, ¿verdad? Solamente empeorar la situación. Ese afán y esa preocupación absolutamente no resuelve nada, no soluciona nada. Y generalmente lo que hacemos es estar ahí, dele y dele en nuestra mente y cargándonos y sintiéndonos mal cuando tenemos a nuestro Señor, donde nos dice su palabra que podemos correr a Él y echar toda esa preocupación y toda esa ansiedad sobre Él,
porque Él tendrá cuidado de usted y de mí. Él nos quiere enseñar eso. Él quiere que nosotros entendamos que la preocupación, amados hermanos, no sirve de nada. No solucionamos nada, no resolvemos nada, absolutamente. Lo que vaya a pasar, va a pasar, hermano. Así de simple. Y Él tiene el control. Amén. Por eso es cuando decimos, porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien. ¿Usted y yo lo creemos realmente? ¿Lo creemos? Ahí es donde empieza la batalla, hermano. En la búsqueda del reino, ese reino que no es de este mundo, de las cosas de este mundo. Ahí es donde empieza la batalla. Debemos creer en lo que Él dice en su palabra viva y eficaz. Y si creemos realmente que todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a los que han sido llamados, conforme a su propósito, entonces vamos a reposar confiadamente en que lo que estemos pasando y lo que estemos viviendo es voluntad de Él, y Él tiene cuidado de usted y tiene cuidado de mí. Estamos en sus manos. Es lo que Él quiere que entendamos. ¿Por qué se afanan? ¿Por qué? ¿Por qué pensamos en qué hemos de comer o qué habremos de beber y qué hemos de vestir? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esas cosas yo se las doy. Yo voy a proveerlas. Yo soy un Dios proveedor. Pero no se enfoquen en ellas. Enfóquense en mí y enfóquense en el reino, en hacer la voluntad del reino. Que se manifieste con poder en nuestras vidas. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Él quiere que entendamos que las preocupaciones no sirven absolutamente para nada, más que desviarnos, que nos impulsan a una búsqueda insaciable de seguridad en estas cosas, de la vida, del hombre. Nos buscan ahí, nos impulsan. El afán, eso es lo que hace, impulsarnos a buscar una seguridad falsa en la economía y en muchas otras cosas. No podemos agregar nada a nuestras vidas afanándonos. No hay nada que hacer, hermano. Solo confiar en el Señor. Si reflexionamos en esta verdad, entendemos lo frágil entonces también que somos, que es el hombre. No podemos hacer nada. Usted y yo no podemos hacer nada con respecto a la vida. Y entonces entendemos que cada latido, amado hermano, cada latido de su corazón, cada parpadeo, cada respirar, es por misericordia y por gracia de Dios. Esperando incluso, si estamos atrapados en esto, o aquellos que no lo han conocido, esperando que se arrepientan. Es por misericordia. La intención de Jesús es poner en contraste al mencionar a los gentiles en el verso 32. Lea conmigo. En el verso 32, donde dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes los buscan? Los gentiles. La intención de Jesús es poner ese contraste y mencionar a los gentiles. ¿Por qué? Para hacer un énfasis en los que no pertenecen en ese tiempo al pueblo de Israel. Pero esto también hace referencia a los no creyentes, si lo traemos a nuestro contexto. A los no cristianos. A los que no son ciudadanos del reino. Eso es lo que Jesús está diciendo. Los gentiles, o sea, los que no pertenecían al linaje de Israel. Pero también aquí, ahora, son aquellos que no han creído, aquellos que no pertenecen al reino. Dice, ellos buscan todas estas cosas. Los gentiles las buscan, igual que usted y que yo. Igual. Y dígame una cosa, las tienen, ¿verdad? Uno los ve y uno dice, mira, pues, ahí siguen, comen y beben, y están vivos. Y, perdón por lo que voy a decir, pero a veces hay personas que viven de tal manera que, bueno, sus vidas es trágica. Es muy trágica, de hecho, o sea, bueno, a veces hay gente que se expresa de esta manera y dice, mira, todavía no se ha muerto. Ahí está, hermano. Ahí está, yo no sé cómo, pero ahí está. Gente que no, incluso, que no ama a Dios, que rechaza a Dios, que no quiere nada con Dios. Pero tienen todas esas cosas también. Dice, los gentiles las buscan. ¿Y qué está diciendo Jesús? Y las tienen también. Entonces, si los gentiles que rechazan a Dios, que no son parte del reino,
que no aman a Dios, las tienen. Entonces, ¿cuánto más nosotros que hemos recibido su amor, que hemos recibido esa identidad como ciudadanos, que nos ha hecho partícipes de su reino? ¿Cuánto más nosotros no vamos a poder obtener esas cosas? Él nos las va a suplir, siempre y cuando, y esto quiero que lo entiendan, siempre y cuando busquemos el reino, siempre y cuando busquemos que ese reino se manifieste con poder en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Todos estamos en el mundo, todos estamos igual, gentiles y nosotros. Estamos en este sistema, creyentes, no creyentes. Pero Jesús nos dice, vaya conmigo al verso 31, en Mateo. Jesús nos dice, 6:31, por tanto no se preocupen entonces, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Así que aquí se refirió a los que habían creído aquel anuncio. Él estaba hablando con ellos y entonces vemos que Él se estaba refiriendo a aquellos que habían creído. A los que habían creído al anuncio de un reino y que ese reino se había acercado. A Jesús lo estaban siguiendo. A Jesús lo seguía mucha gente. Para ser parte del reino la condición era arrepentirse. Y entonces vemos que en el verso 32, aquí también hay un por qué. Dice, ¿por qué? Refiriéndose a los gentiles, dice, a los que no eran pueblo, pero a Jesús lo seguían muchos, de muchas regiones, paganas. Y leo para ustedes, Mateo 4:24, el cual mencioné también antes, y verso 25. Dice, se extendió su fama, la fama de Jesús, por toda Siria, un pueblo que no era el pueblo de Dios. Se extendió su fama, y traían a Él todos los que estaban enfermos, todos los que estaban afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados. Aparentemente el texto hace referencia a gente que estaba también con problemas epilépticos, paralíticos. Y Él dice, los sanaba. ¿A quién sanaba? A todos. Una manifestación de poder del reino. Y lo siguieron grandes multitudes, y dice, de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Y según estudiaba, aquí había mucha gente que estaba en esos lugares que no eran pueblo de Dios, hablando de Israel. Eran gente pagana, que habían venido y habían escuchado el mensaje del reino y habían visto el poder de ese reino. Entonces, mucha gente lo seguía y mucha gente que no era tampoco, que no eran israelitas. Pero aún así Jesús, cuando les dice esto, les está hablando a aquellos que habían creído, a los que habían aceptado su mensaje y a los que se habían arrepentido. Volvemos ahí al texto, al 32, dice, Jesús está diciendo su mensaje a ellos, para recalcar la necesidad de buscar el reino, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas ellas. O sea, no se enfoquen en esto, no se preocupen en esto, déjenselo al Padre. Entonces en el verso 33 es donde Él llega y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Un reino que no es de este mundo. Buscad. Es algo demandante. Cuando leemos esto y si lo tomamos para nuestras vidas, es una demanda que Dios le está haciendo a usted y a mí. Es una demanda que Dios le está haciendo a sus hijos. Buscar primeramente el reino. El verbo buscar implica una constancia en la búsqueda de algo, un esfuerzo tenaz por obtener aquello. Repito, buscar implica una constancia en la búsqueda de algo. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Sean constantes en esto. Hagan un esfuerzo tenaz por obtenerlo. ¿Sabe? En Mateo 13:45 nos habla del reino también, nos habla de un mercader y de una perla de gran precio. Y este mercader era un hombre que andaba ahí, haciendo sus negocios y de pronto encuentra una perla de gran precio. Y en el texto nos dice que él básicamente va y se vende todo y él quiere obtener esa perla. Hace un esfuerzo de lo que tenía para obtener aquello de gran valor. Así ese es el esfuerzo que debemos hacer. Un esfuerzo grande, hermano.
No es solamente venir y decir, sí, ya somos salvos, ya me quitó la culpa. No. Hay un esfuerzo, pero ese esfuerzo es en la gracia que hemos recibido, la gracia que Él nos ha dado. Pero sí requiere un esfuerzo. Es un esfuerzo que debemos tener como iglesia. Es algo demandante de parte de Jesús. Es un esfuerzo tenaz por obtenerlo. 2 objetivos en la búsqueda. Uno, que ese reino, que no es de este mundo, se demuestre su poder, su gobierno en la vida personal del creyente y la vida corporativa de la iglesia. Que está en la palabra. La palabra corporativa es una palabra compuesta que significa cuerpo y el sufijo tivo significa relación. O sea, la iglesia como cuerpo y la relación del cuerpo, como los miembros del cuerpo. O sea, debemos buscar que el reino de Dios se manifieste con poder en la iglesia. 2, su justicia por medio del Espíritu Santo que nos brinda la capacidad de obedecer los mandamientos de Cristo. La justicia de la cual habla este reino, solamente la podremos encontrar y ser proporcionado por medio del Espíritu Santo de Dios, que nos da esa capacidad. ¿Sabe, amado hermano? Yo quiero hacer, una pregunta y quisiera ver si mi hermano Dariel está y me puede ayudar. Ya vamos terminando. ¿Cómo respondemos nosotros a ese reino de Dios que se ha acercado? A la gracia de Dios que se ha manifestado a su vida. ¿De qué manera respondemos? ¿El reino de Dios es para quiénes? ¿Para quién es el reino de Dios? Es el reino de Dios y justicia. ¿Sabe? Hay algo que sí le puedo decir. El reino de Dios, amado hermano, amigo que me escucha, no es para los que casi nunca oran. No es para aquellos que se conforman a este mundo. Conformarse a este mundo es estar moldeado a las prevalecientes formas del espíritu de este mundo, su sistema. Y entonces tienen poca hambre y poca sed de justicia. El reino no es para ese tipo de personas. El reino no es para ellos. Es para hombres, es para jóvenes, para jovencitas, para mujeres. Y quiero poner ejemplos de la Biblia. Es para hombres y jóvenes como José, que estando en Egipto, lleno de paganismo, lleno de un montón de facilidades, rodeado de tentaciones y deleites temporales, no se conformó al sistema. Se mantuvo firme. Vivió una vida de santidad, se guardó, buscó el reino de Dios y su justicia. Y eso le cobró también angustias, dificultades, cárcel, pero se mantuvo fiel. Se mantuvo fiel. Es para ese tipo de hombres, es para ese tipo de jóvenes, es para esos. Es para ellos, es el reino de Dios. Es para hombres como Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse de la comida del reino babilónico. Un reino pagano. Todo era ofrecido a dioses paganos. Y él propuso en su corazón, no me voy a doblegar. Mi rey, su reino es más importante. Debemos aprender de ellos. De sus 3 amigos, de Sadrach, de Mesac y de Abednego, determinados a no doblar sus rodillas ante la estatua de un rey para adorarlo.
y ser echados en un horno de fuego. Determinados por el reino de Dios. Determinados a buscar su justicia y a buscar su reino. Mujeres como Débora, con una estrecha relación con Dios. Y Dios le dio gran influencia entre su pueblo. Mujeres como Ruth, determinada por Dios, diciéndole a su suegra, le dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Como Esther, determinada a morir si fuera necesario, intercediendo por su pueblo. Entendía y se sentía, ella sabía del reino de Dios y su justicia. Por hombres como Pedro y como Juan, ante un concilio que quería callarlos, les dijeron que no dejarían de testificar de lo que habían visto y lo que habían oído, firmes, determinados en seguir avanzando en el reino, buscando el reino de Dios y su justicia, un reino que no era de este mundo. Esteban muere convirtiéndose en el primer mártir de la iglesia, dice la Escritura. Dice la Escritura en Hechos de Esteban, mencionando a Esteban, dice que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Había buscado el reino de Dios y su justicia y se manifestaba con poder en su vida. Eso es lo que debemos buscar. El reino de Dios y su justicia, más que cualquier otra cosa. No puede haber algo más por encima de eso. Hombres como Pablo dice: olvidando lo que queda atrás, se extiende a lo que está adelante, la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, Cristo Jesús. Iglesia, busquemos el reino de Dios y su justicia, su voluntad, para que su poder se haga evidente ante un mundo que está gobernado por el príncipe de las tinieblas. Que la iglesia manifieste ese reino, primeramente en nuestras vidas, de manera también colectiva, para que podamos manifestar ese reino, el reino de Dios, su justicia, un reino que tiene justicia, paz y gozo en el espíritu, a un mundo decadente que se está hundiendo en el pecado. La iglesia debe orar fervientemente, como lo hace el Señor Jesús, enseñando lo que conocemos como el Padre Nuestro. La iglesia debe orar, el creyente debe orar pidiendo: venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Una iglesia que hace la voluntad de Dios. Si usted busca en las cosas de este mundo y su búsqueda ha sido incansable, insatisfactoria, si siente que no tiene rumbo, que solamente da vueltas en círculos, arrepiéntase, reciba el perdón por sus pecados, reciba la ciudadanía de un reino que no es de este mundo y reciba su justicia, su paz y su gozo en el espíritu. Si usted está en este lugar hoy y usted ha vivido durante mucho tiempo creyendo que es parte del reino, pero no tiene hambre y sed de justicia, ha oído hablar del reino, la condición es el arrepentimiento. La condición es venir a Jesús, es venir a Él con un corazón contrito y humillado, el cual Él no va a despreciar, y Él le va a dar
una ciudadanía para que usted pertenezca a su reino y usted encuentre esa justicia en Cristo, la cual nos da paz para con Dios y gozo en el Espíritu. Oremos. Amado Señor y Dios,